Jóvenes, bienvenido a esta segunda entrega de video de su módulo de tecnología aplicada. Comencemos entonces con nuestra dinámica. Como les decía en el video anterior, pues la idea es elaborar un flujo de efectivo personal que a usted, no importa la profesión que tenga, no importa el programa que está estudiando, pues le sirve y le servirá para el control de sus efectivos. Inicialmente comencemos con la forma como se introduce la información dentro de una celda activa. Por defecto, la celda que vamos a manejar entonces activa es la celda A1. Ya esto se explicó detalladamente en la primera entrega. Iniciemos introduciendo entonces la palabra ingresos. Por favor, en mayúscula, para una mejor presentación, digiten la palabra ingresos. Observen algo: cuando se está introduciendo información en la celda activa, miren lo que le pasa a la cinta, miren lo que le pasa a los botones de la parte superior de la ventana. La mayoría, casi el 90% de ellos están atenuados, porque es que estamos en una actividad especial del Excel, y es precisamente introduciendo información en la celda. Le dejo esto de consejo o de recomendación, jóvenes, porque muchos estudiantes, al iniciar este proceso de utilización de Excel, están editando celda y al mismo tiempo quieren hacer otras cosas. Toda celda, o la introducción de información en toda celda, termina con un enter. Hasta que usted después no le da enter, no puede seguir trabajando sobre otras funciones. Entonces es conveniente que usted sepa, o que usted le presione enter para terminar la entrada. En este caso presionamos enter y miren lo que pasa. Desde luego, los botones superiores, que corresponden en este caso a la opción inicio, ahora sí están activos. ¿Por qué? Porque ya no estamos en esa actividad de ingresar información. Observen también que los datos que introducimos son tipo alfabético o alfanumérico. El tipo de dato alfabético o alfanumérico, en este caso igual a letras, por lo general se va a ajustar a la izquierda. Cuando introduzcamos un tipo de dato numérico, nos vamos a dar cuenta que se ajusta a la derecha. Esto es importante, jóvenes, porque hay veces introducimos números que realmente son letras y queremos hacer fórmulas y funciones con ellos, y desde luego nos va a arrojar error, porque Excel no lo considera un tipo numérico sino un tipo letra. Bueno, todas estas son recomendaciones que tienen que tener ustedes en cuenta a la hora de que se les presente un error, pues pueden analizar las diferentes experiencias que hemos tenido. Continuamos entonces introduciendo en la siguiente celda, en este caso la A2, la palabra gastos. Sigamos trabajando en mayúscula, presionemos enter. Observen esto: cada vez que ustedes le den enter, la celda activa viene siendo la de abajo, pero no necesariamente las cosas tienen que ser así. ¿Qué tal que ustedes constantemente estén introduciendo información a la derecha? Entonces la recomendación acá es que, así como configuraron trabajar columnas numéricas, así pueden también tener ustedes las posibilidades de trabajar la entrada de celdas activas con disposición a la derecha. Pero, jóvenes, esto queda de tarea. Investiguen cómo se configura para que el comportamiento de Excel al introducir información en la celda activa, la disposición al presionar enter sea hacia la derecha y no hacia abajo como lo estamos haciendo ahora mismo. Entonces queda de tarea. En la siguiente celda activa, que en este caso es la A3, digitamos saldo actual y presionamos enter. Si están siguiendo lo mismo que estoy haciendo yo, se dan cuenta entonces que la información que está en la celda
A3 también hace parte de la celda B3. ¿Qué sucede acá? Realmente la información está en la celda 3. Lo que pasa es que el ancho de la columna no es lo suficientemente grande para almacenar la información de la celda A3. Entonces, ¿qué hacemos acá? La forma más rápida de cambiar el tamaño de una columna es precisamente utilizando sus cabeceras. Entonces, en este caso, entre la columna A y la columna B, en sus cabeceras colocamos el cursor. Van a observar que el cursor se transforma. Ojo con esto, jóvenes. Dependiendo de donde está el cursor, así van a ser las acciones. Miren que ahí el cursor toma una forma. Y por favor ahí presionan doble clic. Cuando usted presiona doble clic, automáticamente el tamaño de la columna cambia a un tamaño que se ajusta a la celda de mayor tamaño. Observen esto. Miren, si ustedes se colocan sobre el encabezado de la columna A, en este caso, se van a dar cuenta de que el cursor cambia. Si se coloca entre las dos columnas, el cursor cambia. Si se coloca en la barra de fórmula, el cursor cambia. Si se coloca en un botón de la cinta, el cursor cambia. Si se coloca en una celda cualquiera de la hoja, el cursor cambia. Si se coloca en el botón de relleno de la celda activa, el cursor cambia. Si usted se coloca en el borde de una celda activa, el cursor cambia. Si usted se coloca dentro de la celda activa, el cursor cambia. ¿Qué significa esto? Que es importante exactamente dónde estamos, porque dependiendo de dónde está, así se va a comportar el cel. Muy bien. Desde luego también hay múltiples formas de cambiar el tamaño de las columnas, pero en este caso, por dinamismo, por la practicidad que le estamos haciendo a nuestro ejercicio, pues de luego les dejo referenciado en el video que es la forma más fácil de cambiar el tamaño a una columna, que en este caso realmente a quien se le está cambiando el tamaño es a la columna A. Muy bien. Cuando usted llega al encabezado de columna y se transforma el cursor, de esa forma y presiona clic izquierdo, usted lo que está haciendo ahí realmente es seleccionando absolutamente toda la columna. ¿Ok? Esa es la forma como se selecciona todas las columnas. ¿Sabe qué están seleccionando ustedes ahí, jóvenes? Están seleccionando el 1.048 y pico mil de celdas que tiene la columna A. Y esto mismo también sucede con la columna B, con la columna B también lo pueden hacer, con la columna C, con la columna D, con la columna E. Pero también se puede aplicar en las filas. Si usted quiere seleccionar toda la fila, absolutamente toda la fila, y las celdas que componen esa fila, se van a dar cuenta que se selecciona automáticamente toda. ¿Ok? Entonces aquí estoy seleccionando prácticamente las 16.000 y pico de celdas que hacen parte de la fila equivalente a las columnas. ¿Ok? Bueno, eso ya queda referenciado en el video. Vamos entonces a insertar una fila. ¿Cómo insertamos una fila? Recuerden que todo depende de donde ustedes estén ubicados. Las filas por lo general o por defecto se insertan en la parte superior de donde están ubicados. Si yo quiero insertar entonces una fila después de ingresos, jóvenes, aquí les corrijo, es ingresos, bueno, eso está bien, ingresos. Me voy a colocar entonces en gasto para insertar una fila después de ingresos. Me coloco en gasto, me aseguro que en la barra de menú está la opción inicio, me dirijo entonces hacia el grupo de celdas y dentro del grupo de celdas presiono clic sobre el botón que está aquí en la parte inferior, esta flechita que está aquí, presiono clic, se despliega un menú y ahí selecciono insertar fila. Esta es una forma de insertar fila, pero sería un poquito larga, pero sería bueno que la comiencen a conocer y a practicar. Muy bien. Yo quiero insistir en que es importante que ustedes conozcan, sepan, sean conscientes del ejercicio que están haciendo. No es posible que ustedes me sigan a mí mecánicamente y no sepan para qué al final de cuentas es lo que estamos haciendo.
Jóvenes, lo que quiere decir esto es que realmente el manejo de Excel o el manejo de la herramienta o de cualquier herramienta pasa a un segundo plano cuando realmente lo más importante es lo que hacemos con ella. ¿Ok? Estamos en una primera etapa de aprendizaje de la herramienta, sí, pero si no comprendemos lo que estamos haciendo, por qué colocamos ingresos, por qué colocamos gastos, por qué colocamos saldo actual, jóvenes, no vamos para ninguna parte. Entonces, otra recomendación es precisamente que ustedes sepan qué es lo que están haciendo dentro de esta hoja, dentro de este archivo, dentro de este libro de Excel. Entonces les recuerdo, estamos diseñando un cuadro donde nos va a permitir identificar nuestros ingresos, nos va a permitir cómo nos gastamos esos ingresos y nos va a permitir a determinar si realmente nosotros en un momento determinado estamos o no estamos ahorrando dinero. Y vuelvo y les repito, jóvenes, puede que en esta audiencia haya estudiantes que trabajen, sí, otros no, ¿ok? Pero es que eso es nuestro futuro, nuestro bienestar es cómo podemos a través de nuestros estudios, que es lo que más seguro, estudiar es lo más seguro a tener un mejor bienestar, cómo a través de nuestros estudios podemos conseguir precisamente esos ingresos, porque lógicamente, jóvenes, tenemos gastos, de pronto ahora nos lo suplen nuestros padres, de pronto ahora en este auditorio de las personas que están oyendo este video, de pronto ya hay jóvenes que están trabajando, de pronto hay jóvenes que ya inclusive tienen sus familias o sus hogares formados y pues están pensando constantemente en su mejor bienestar. De seguro que son conscientes de que todos tenemos gastos y desde luego un saldo actual, un saldo actual que nos va verificando pues si realmente nosotros podemos en un momento determinado ahorrar o no ahorrar. ¿Para qué? Hombre, para nuestro futuro, para nuestras metas, para nuestros objetivos, tanto personales, de aprendizaje, de negocio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la intención. Ojo con esto. Es importante que ustedes sepan que lo que están haciendo, no quiero que hagan las cosas mecánicamente en lo que se está visualizando en el video. Bien, la pregunta va a que aquellos que han tenido experiencia o que en estos momentos están trabajando, ¿cuál es su principal fuente de ingresos? Y de seguro la principal fuente de ingreso nuestra de lo que estamos laborando es precisamente nuestro sueldo, nuestro salario, ¿ok? Así se le llama, sueldo, salario. Aquí no vamos a discutir que no, que va a sueldo, no, que va a salario, no. Lo más importante aquí también es entender de forma clara y sencilla lo que se está haciendo. Entonces, por favor, coloquemos entonces la palabra salario, nuestro salario, y presionemos Enter. Ok, la recomendación siempre, jóvenes, es que se haga en mayúscula, pero como salario pertenece a ingreso, como salario pertenece a ingreso, entonces, jóvenes, nos vamos a colocar sobre ingresos y vamos a ¿qué? Vamos a ir a buscar un botón que se llama aumentar sangría. Y asegúrense también, ojo, que estén en inicio, aumentar sangría, y presionamos un solo clic. Miren lo que pasó. Ya salario está un poco desplazado hacia la derecha, lo que significa que está indentado también. Indentado es una palabra que se utiliza para organizar o agrupar. Es algo así como que está sobre ingresos. ¿Ok? O sea, se muestra como si fuese parte de ingresos. Ok, entonces por primera vez en esta columna, en esta celda B2, vamos a introducir números. El escenario es el siguiente. Estamos haciendo entonces un flujo de efectivo listo para cualquier persona asalariada, ya sea salario mínimo, ya sea 1 millón de pesos, ya sea 2 millones, 5 millones, 10 millones, 20 millones. Y la idea es que lo que estamos haciendo funcione definitivamente con cualquier salario. Pero vamos a tomar uno como referencia y vemos cómo se comportan las cosas. Entonces, en la celda B2 vamos a suponer que todos nosotros nos ganamos 2 millones de pesos. ¿Ok? Recuerden que al comenzar a introducir la información, en la barra de fórmula también va apareciendo esa información.
Al presionar Enter, si se dan cuenta entonces que ese número se ajusta a la derecha, este número se está ajustando a la derecha. Ahí es donde decíamos nosotros que se referencia entonces que los números siempre se ajustan a la derecha en la celda y los llámese los alfabéticos, textos alfabéticos, se ajustan hacia la izquierda. ¿Ok? Entonces, por ahí vamos. Salario, 2 millones de pesos. Muy bien. Jóvenes, vamos a colocar otro tipo de fuentes de ingresos para nosotros, los asalariados o los que han tenido experiencia salarial. Entonces insertemos nuevamente, insertar una nueva fila. ¿Ok? ¿Y cuál sería la siguiente fuente de ingresos? Después de un salario, vamos a suponer que seamos unas personas que ganamos un salario mínimo, la siguiente fuente de ingresos sería el subsidio de transporte. Entonces, por favor, todo subsidio de transporte. Subsidio de transporte. Y no se lo olviden darle el enter, porque si no le han dado el enter, todavía queda el sistema, el software, queda ahí como que atenuado con muchas actividades. Por favor, presionen enter. Subsidio de transporte. Voy a tratar de aclarar ciertas cosas cuando no entiendan por lo menos qué es un subsidio de transporte. Recuerden, es el que tiene derecho a toda persona que gana menos de 2 salarios mínimos. La empresa tiene la responsabilidad de ayudarlo a transportarse. Lógicamente ustedes dirán que eso no sirve para nada, es verdad, pero algo es algo. Pero también es una fuente de ingreso de las personas. Entonces pasan dos cositas, jóvenes. Primero, la celda A3 es mucho más grande que el resto de celdas y me está colocando información en la siguiente columna. Entonces ya ustedes saben qué tienen que hacer. Yo les decía entonces que en este caso la forma más fácil de determinar el ancho de una columna precisamente era colocándose entre las dos cabeceras y presionándole doble clic, y ahí automáticamente le ajusta el tamaño. ¿Ok? Esa es una cosita. Otra cosita viene siendo, jóvenes, es que en esta oportunidad de subsidio de transporte yo no tuve que utilizar en ningún momento aumentar sangría. ¿Por qué, jóvenes? Porque cuando usted inserta una fila, ojo con esto, cuando usted inserta una fila, la fila que inserta va a tener el mismo formato de la fila anterior o la fila de arriba. En otras palabras, jóvenes, eso es así, trae como el mismo molde. ¿Ok? Entonces el molde de la fila de arriba es que salario estaba indentado. Cuando le inserto una fila ahí, la fila en blanco que me queda me dice, como es el mismo molde, el molde es que lo que yo coloque también quedará indentado, y fue lo que pasó con subsidio de transporte. ¿Ok? Entonces eso para las aclaraciones, detallitos puntuales, importante, pero era para que ustedes entiendan cuál es el comportamiento de la aplicación. Muy bien. En estos momentos, ¿cuál sería el subsidio de transporte? El subsidio de transporte para esas personas que ganan menos de 2 salarios mínimos. Vamos a suponer que son, bueno, esto lo pueden corregir ustedes, pero les soy sincero, yo no tengo exactamente cuál es el valor, pero vamos a colocar el subsidio de transporte del año pasado, que creo que está en 67.800. ¿Ok? Al presionar enter, recuerden, presiono enter, recuerden que ese valor se ajusta hacia la derecha. Pero jóvenes, si la persona gana de más de 2 salarios mínimo, es que tiene derecho a subsidio de transporte. ¿Ustedes sí creen que el ejemplo que estamos haciendo acá de 2 millones de pesos sí merece o por ley se le puede dar el subsidio de transporte? De seguro que no, ¿verdad? Porque a leguas 2 millones de pesos es mucho más de 2 salarios mínimos. Entonces, si cambiamos estos 2 millones por 1 millón de pesos, entonces desde luego esa persona sí tiene derecho a subsidio de transporte. Ah, no, pero es que si son 2 millones de pesos, entonces aquí hay que colocar 0. Ah, no, lo que pasa es que la persona gana 600.000 pesos.
Si la persona gana 600.000 pesos, entonces aquí sí hay que colocar subsidio de transporte. Jóvenes, pero es que no nos vamos a poner a hacer eso así manualmente. La idea es que Excel nos ayude automáticamente a determinar, dependiendo del salario, si la persona tiene o no subsidio de transporte. Ok, entonces vamos a comenzar, jóvenes, a utilizar nuestra primera fórmula equivalente a una función. Ok, entonces me voy a colocar acá, voy a borrar la información que está ahí. ¿Cómo se borra la información que está ahí? Con el botón suprimir, la letra suprimir, la tecla suprimir del teclado, y listo, ya borré la información que está ahí. Toda celda, toda información que está sobre una celda, dentro de una celda, se puede eliminar fácilmente con el teclado, con la tecla suprimir del teclado. Jóvenes, sea dato numérico, sea dato alfanumérico, sea dato alfabético, sea texto, sea fórmula, sea funciones, pues se hace por ahí. Lo interesante de esto es que, a pesar de que ni siquiera hemos comentado lo que es una fórmula, lo que es una función, ya vamos a hacerlo de una vez. Los que yo les decía, jóvenes, yo no estoy aquí para estructurar las cosas conceptualmente, no. Van apareciendo las cosas y de una vez las vamos aclarando, de una vez las vamos formalizando y las vamos repitiendo constantemente a lo largo de los ejercicios, y de seguro que ustedes con la practicidad encuentran un aprendizaje más significativo, y seguro que le queda esa información mayor tiempo retenida. Entonces, lo irónico de este video es que ya vamos a comenzar con una función súper poderosa y una función bastante interesante para hacer muchas cosas. Entonces, les agradecería que en este caso, que es la grabación de un video, repitieran el número de veces necesario estas instrucciones para que quede claro. ¿Okay? Entonces, no se preocupen por el hecho que hayamos comenzado con una función muy utilizada por mucha gente, por muchos profesionales, pero desde ahora ya se las voy a socializar. Presten atención a esto. Toda fórmula, toda función comienzan con el signo igual. El reto de este video también es hacer la forma de una forma muy mecánica, pero tiene un objetivo, que es precisamente familiarizarlo con la función desde el punto de vista de su primer plano. ¿Por qué? Porque por ahí hay otra herramienta que se llama asistente de fórmulas o funciones que les ayuda. Sí, pero prefiero comenzar por acá para que ustedes sepan cómo se divide ese tipo de cosas, cómo se estructura mejor, esa es la palabra, cómo se estructuran las fórmulas, las funciones, y creo que van a tener un mejor contacto, un contacto más directo con estas ventajas que nos trae Excel. Entonces recuerden, todo se comienza con un signo igual, toda función, toda fórmula comienza con un signo igual. Eso tienen que colocarlo o sí o sí. ¿Qué sigue? El nombre de la función que vamos a utilizar nosotros en este caso. Por favor, traten de utilizar mayúscula, función sí. Miren que automáticamente pues me van saliendo ciertas cositas que son buenos detallarlas. Por lo menos aquí me sale algo sobre la función, comprobar si cumple una condición y devuelve un valor, si se evalúa como verdadero, y otro si se evalúa como falso. Ya Excel me ayuda, me orienta qué es lo que estoy haciendo, me define lo que es la función como tal, pero también me sacan otras funciones que comienzan con sí, pero realmente yo voy a utilizar esa función, la función sí. Entonces, una función está compuesta por parámetros, ¿ok? Entonces, para colocar los parámetros iniciales, los invito a que abran un paréntesis. Miren lo que pasa cuando abren un paréntesis. Salen los parámetros que conforman la función. En este caso tenemos la prueba lógica. Miren, prueba lógica dice ahí. Y después de prueba lógica hay algo. Hay un punto y coma. ¿Qué hace en este caso el punto y coma?
separa los parámetros, porque recuerden que hay tres. Viene el segundo. El segundo se llama valor si es verdadero. Ese es el segundo parámetro de esa función. Y miren que nuevamente se separa por punto y coma, es porque viene el siguiente parámetro, que es valor si es falso. Entonces se dan cuenta que la función si está compuesta por tres parámetros. ¿Ok? ¿Qué puede pasar, jóvenes? Puede pasar que en su computador, en su casa, en una sala de informática, en un internet, en uno que le preste el vecino, en uno que le preste el amigo, en uno que le preste el novio, la novia, el papá, el primo, la mamá, ¿ok? Puede que sea diferente. Entonces, ¿qué te dice si para separar los parámetros es punto y coma o coma? Te lo dice el mismo computador. En mi caso me está diciendo que es punto y coma. Sí, eso está bien, pero en el caso suyo puede ser que sea coma. Entonces, jóvenes, no necesariamente tiene que ser punto y coma. Depende a cómo se lo muestre el computador cuando se despliegan. Entonces, ¿qué? Cuando se despliegan los parámetros. ¿Ok? Pero ¿qué sería una prueba lógica? Una prueba lógica es cuando yo a ustedes jovencitos, de seguro que ustedes son bastante jovencitos los que están escuchando este video, cuando yo les digo a ustedes, cuando yo te pregunto a ti y te digo, ¿tú eres menor de edad? Jóvenes, esa es una prueba lógica. Tú me vas a dar a mí una respuesta falsa o una respuesta verdadera. ¿Ok? Cuando usted le dice a una amiga, ¿usted tiene novio? Vea, ella le va a contestar sí o no. Lógicamente que hay unas por ahí que se la tiran de viva, que dicen sí o no, dicen que más o menos. Eso no existe como una respuesta de prueba lógica, ¿oyeron? Entonces es que le han dado otro significado. Pero, desde luego, cuando te preguntan si eres mayor de edad o no eres mayor de edad, ahí hay una respuesta lógica. Pero antes hubo una prueba lógica y hay una respuesta lógica. Y las respuestas lógicas, jóvenes, son solamente falso y verdadero. Que eso en sí es la estructura de la función sí, diría yo que bastante utilizada, sobre todo cuando las personas de verdad le quieren sacar provecho, etc. Entonces, para este caso, para nuestro caso, está la aplicación de esta prueba lógica. ¿Por qué? Porque recuerden que solamente puede ganar el salario mínimo la persona que en su salario registre menos de 2 salarios mínimos. ¿Ok? Muy bien. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer la prueba. Vamos a completar la función, pero después la vamos optimizando. Bien, ¿cuál sería la prueba lógica en este caso? Sería, miren cómo voy construyendo la fórmula. Sería, tomo salario, porque es que la prueba lógica es si la persona gana menos de 2 salarios mínimos, esa es la prueba lógica. Si la persona gana menos de 2 salarios mínimos, esa es la prueba lógica. Hay que tratar de tomar esas palabras literalmente que lanzamos nosotros a fórmulas. Entonces es algo así como esto: si salario es menor o igual a 2 salarios mínimos, ¿cuánto vale el salario mínimo? 535.000, por así decirlo. Eso es un ejemplo solamente porque ya el salario mínimo cambió. Por 2. Jóvenes, lo que está ahí plasmado es la prueba lógica. Eso que ustedes ven ahí. Analícenlo y verán. Ahora, cuando dice B2 es que están referenciando el contenido de la celda B2. Ojo con eso. ¿Qué viene después? Viene un punto y coma porque viene el segundo parámetro, que es ¿qué pasa si eso es verdadero? Entonces, si es verdadero, le colocamos de que la persona gana 67.800 pesos más por el subsidio de transporte. ¿Ok? Pero jóvenes, ese segundo parámetro es lo que va a hacer el contenido de la celda. El contenido de la celda va a ser los parámetros 2 y parámetro 3. Entonces, si la persona gana menos de 2 salarios mínimos,
en la celda B3 va a estar 67.800. Si no, o sea, el tercer parámetro que está separado por punto y coma, entonces ahí sería 0. Y como abrimos un paréntesis, jovencitos, tenemos que cerrarlo, ¿vale? Muy bien. Entonces miren, ya tengo mis 3 parámetros. Prueba lógica, aquí está. Primer parámetro, si tiene derecho, entonces le damos los 67.800. Pero si no tiene derecho, jóvenes, 0 pollito. Presionamos Enter. Ahí está. Los 67.800 como ejemplo, porque el salario mínimo, el subsidio de transporte es diferente. Traten de indagar al respecto cuál es el salario mínimo actual y cuál es el salario mínimo actual y cuál es el subsidio de transporte actual. Recuerden que este video lo pueden estar viendo en diferentes años, Dios mediante, y lógicamente estos datos van cambiando, pero aquí le estamos colocando valores ficticios para simplemente desarrollar el ejercicio. Miren lo que me comienza a hacer Excel. Si yo voy a salario y lo cambio por 2 millones de pesos, miren lo que pasa. 2 millones de pesos lo voy a colocar aquí. Recuerden que este B2 interviene en la fórmula de abajo. Si interviene en la fórmula de abajo, puede que lo afecte. Entonces le doy Enter y miren lo que pasa. Automáticamente Excel decidió que como gana más de 2 salarios mínimos, ese señor tiene 0. ¿Ok? Entonces aquí es donde yo quiero que comiencen a ver las ventajas que tiene Excel al momento de hacer cálculo. No lo hace, usted no lo hace, Excel lo hace por usted. ¿Ok? Muy bien. Pero no solamente tenemos fuentes de ingreso, también tenemos una serie de gastos fijos, por así decirlo, que me van disminuyendo el ingreso. Entonces, por favor, vamos a insertar una nueva fila. Insertemos una nueva fila acá. Insertar fila. Insertemos una nueva fila. Y en esa nueva fila comencemos a colocar los rubros que me disminuyen mis ingresos, pero son disminuciones de ingresos por ley. ¿Como qué? Como la salud. Recuerden que todo asalariado, todo asalariado es aquel que está empleado, que es empleado y desde luego tiene un empleador. Todos ellos, como la mayoría de nosotros, como la mayoría de los colombianos, tenemos pues una disminución en nuestros ingresos por la salud. Entonces, por favor, coloquemos el rubro de salud. Ustedes saben que al insertar una fila viene con el mismo molde o el mismo formato. Coloquemos salud, presionemos Enter y en este caso, para Colombia, la salud se descuenta al empleado en un porcentaje de 4%. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería la fórmula? Aquí así no interviene una función, aquí podemos hacer algo aritmético, pero no importa que no intervenga una función, aquí también se inicia con el signo igual. Recuerden que si hay funciones dentro de la fórmula, sigue siendo fórmula, y lo que vamos a hacer también es una fórmula, así que signo igual. Muy bien. ¿Qué tomamos? Tomamos salario, o sea, presionamos clic acá en salario, que en este caso está representado por B2, o el contenido de salario está representado por B2. Lo multiplicamos. ¿Cómo se multiplican las cosas en un computador? Se multiplican con el asterisco. El asterisco representa la operación de multiplicación, y aquí multiplicamos esa información, ese contenido de salario que está en B2, lo vamos a multiplicar por el 4%. Cuando multiplicamos por el 4%, ahí estamos extrayendo lo que le corresponde a salud con ese porcentaje, y presionamos Enter, y lógicamente el 4% de qué?
del salario de 2 millones de pesos equivale a 80 mil pesos. ¿Qué significa eso? Que si usted gana 2 millones de pesos, a usted mínimo mensualmente le están, ¿qué? Le están descontando 80 mil pesos, sí o sí, porque son descuentos de ley. ¿Ok? Entonces le van descontando eso. Pero así como está la salud, que también disminuye el salario, está ¿qué? Está la pensión. Entonces, por favor, inserten una nueva fila y en la nueva fila le colocan pensión. ¿Ok? Y hacen la misma operación. El porcentaje de pensión son los mismos 4%. Entonces, igual salario por 4%. Enter. Ahí está. Ahí está lo de pensión. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué pasaría si el subsidio de transporte, miren, me voy a colocar aquí en subsidio de transporte, ahí donde está esa fórmula, ¿qué pasaría si el subsidio de transporte cambia? ¿Qué pasaría si el salario mínimo cambia? Si eso pasa, jóvenes, y tenemos una serie de hojas con este tipo de fórmula, tenemos que venir a cada una de las fórmulas y nuevamente colocarle el dato exacto. Para esos efectos, entonces lo que se recomienda es que, como recomendación, jóvenes, para todos, es que cuando se construyen fórmulas, las fórmulas se construyen siempre con datos de celda. No coloquen constantes o números directamente dentro de una fórmula. Háganlo siempre es referenciando una celda. ¿Qué significa esto? Que tenemos que colocar el valor de salario mínimo en una celda y tenemos que colocar el valor de subsidio de transporte también en una celda aparte, cosa que cuando se cambien esos valores solamente cambiemos el contenido de la celda y donde referenciemos esa celda se recalcula en todas las hojas, en todos los libros donde esté el contenido de esa celda. Entonces vamos a hacer eso, pero antes quiero explicarles algo. Miren, como les decía, un libro está compuesto por hojas. Y las hojas son estas que ustedes ven aquí en la parte de abajo, ¿ok? Aquí hay hoja 1, hoja 2 y hoja 3. Vamos a tratar de darle nombre a esas hojas de acuerdo a lo que estamos haciendo, a la actividad que estamos haciendo. Entonces, a la hoja 1 vamos a llamarle flujo. A la hoja 2 vamos a llamarle variables y ya les explico por qué. Entonces, ¿cómo cambiamos el nombre de una hoja? El nombre de una hoja lo podemos cambiar de muchas formas, pero una forma muy sencilla y muy rápida es simplemente presionando doble clic sobre hoja 1. ¿Ok? Miren lo que pasa. El nombre, el título de la hoja se resaltó. Cuando comencemos a digitar el nuevo nombre de la hoja, automáticamente todo se desaparece, así que no hay necesidad de utilizar la tecla suprimir acá. Entonces, por favor, en mayúscula también todos digitan flujo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es lo que estamos haciendo en esa hoja, haciendo el flujo de efectivo personal. Muy bien, pasemos a la hoja 2, presionamos un clic izquierdo sobre la hoja 2 y ahora sí presionamos nuevamente doble clic sobre el nombre de la hoja 2, sobre el título que tiene, que en este caso también es hoja 2, y ahí le vamos a colocar variables. Ok, pues podemos presionar clic en cualquier otra parte de la hoja. ¿Qué significa entonces variables? Ya sabemos qué significa flujo. Variables en nuestro caso significa toda aquella información que puede cambiar, como por ejemplo que salario mínimo, subsidio de transporte, y por qué no puede cambiar también el porcentaje a pensión, el porcentaje a salud. Entonces toda esa información la vamos a considerar entonces nosotros como variables. ¿Ok? Entonces aquí en esta ficha, en esta hoja, vamos a comenzar a introducir nuestra variable. ¿Qué haría yo inicialmente? Como hice en la hoja anterior, trato de aumentar un poquito más la hoja en cuestión. ¿Para qué? Para que se pueda visualizar mejor en el video. Bueno, pero ¿por qué cuando tú hiciste eso en flujo, cuando tú ampliaste eso en flujo,
no se cambió acá también, jóvenes, me pueden preguntar ustedes, pero yo les respondo es que cada hoja es independiente. ¿Ok? Listo, entonces variables, comenzamos. ¿Cuál fue la primera variable que identificamos nosotros que puede cambiar? Salario mínimo. Coloquemos entonces salario mínimo, enter, ya ustedes saben que solapa, entonces la columna, doble clic aquí para que se le coloque el tamaño que es. Ya en esta celda le colocamos el salario mínimo vigente. Yo sé que es diferente, pero solamente como por ejemplo, aquí en la parte de abajo le colocamos subsidio de transporte, enter. Ya ustedes saben que también tenemos que ampliar la columna, 67.800. Aquí también vamos a utilizar salud, que ustedes saben que es el 4%. Aquí vamos a utilizar pensión, que ustedes saben que es el 4%. Y por ahí vamos. Entonces miren, estos datos que están acá los vamos a utilizar desde acá, desde flujo. Desde flujo lo vamos a utilizar. Entonces iniciemos. Ok, vamos a transformar esta fórmula. Entonces comencemos desde cero. Vamos a suprimirla primero. Ahí se borró todo, ¿cierto? Bien, recuerden, jóvenes, que por debajo está la fórmula y por arriba está el resultado. O sea, realmente lo que se despliega en una celda son los resultados. Las fórmulas están por debajo. Entonces ahora sí, vamos a comenzar esta actividad o estas instrucciones que vamos a dar referencian mucho a trabajar entre hojas. ¿Okay? Ya no trabajamos una sola hoja, trabajamos entre varias hojas. En este caso vamos a trabajar sobre flujo y vamos a trabajar sobre variables también. Entonces, en esa celda, en la celda subsidio, como toda fórmula comienza con el signo igual. ¿Ok? Toda fórmula comienza con el signo igual. Recuerden la función si. Abro paréntesis, sus tres parámetros, la prueba lógica, que es tomar el salario que está contenido en la celda B2, decir si es menor o igual a qué. Observen esto, me voy con un clic a variables. Miren cómo se va creando automáticamente la fórmula. Allá arriba salió el nombre de la hoja. Entonces recuerden esto, jóvenes. Todo nombre de hoja al final tiene un signo de exclamación. ¿Ok? Todo nombre de hoja al final tiene un signo de exclamación. Por eso que cuando analizamos fórmulas grandes que incluyen funciones dentro de funciones y tienen una cantidad de operaciones aritméticas con varios tipos de operadores, ese tipo de cosas, nosotros nos damos cuenta que eso se referencia a otra celda, a otra hoja, es porque tienen esos signos de exclamación. Entonces ahí en la función, en esa fórmula, lo que está referenciando que la prueba lógica la estamos construyendo con una hoja, en una hoja también diferente a donde estamos trabajando. Entonces listo. Lo que se hace en el momento, lo que me está mostrando en el momento al construir la fórmula precisamente es visualizando los datos que están en la hoja de variables. Entonces seguimos con la prueba lógica. Si gana 2 veces salario mínimo, entonces escogemos salario mínimo, lo multiplicamos por 2. Viene el segundo parámetro, o sea que lo divido por punto y coma. Y le digo que el segundo parámetro viene siendo el valor de subsidio de transporte, que es lo que va a contener la celda, pero en la hoja flujo, punto y coma. Y el tercer parámetro es que 0 no gana nada si gana más de 2 salarios mínimos. Presiono entrada y se dan cuenta entonces que estoy haciendo la fórmula con información de hojas diferentes. Ok, en este caso me sale 0 porque el salario que estamos utilizando aquí es un salario de 2 millones de pesos, pero miren que va a tener el mismo efecto que tenía ahorita. Vamos a cambiar ese 2 millones de pesos por 1 millón de pesos.
presionamos Enter y nos damos cuenta entonces de que ahí sí tiene derecho a subsidio de transporte. Entonces ya no coloqué en esta función, en esta fórmula, los valores dentro, sino que lo estoy referenciando a una celda diferente, a una hoja diferente. Entonces hagamos lo mismo con salud. Eliminemos esto, construyamos nuevamente salud. Salud es igual al salario por, me voy a la hoja variables, presiono clic en el 4% que corresponde a salud y listo, presiono Enter. Lo mismo pasa con función, igual a salario por la hoja variable, pensión, Enter, y ahí está el 4% aplicado a ¿qué? A ese millón de pesos. De 2 millones de pesos pues lo pasamos a 1 millón de pesos. No, volvamos nuevamente a colocarlo en 3 millones, por así decirlo, y desde luego esta persona no va a tener derecho a subsidio de transporte. Obsérvenlo, ahí está. Pero por la derecha, jóvenes, va salud y va pensión. Muy bien, entonces recuerden la experiencia de esto. Es mejor trabajar con variables o con contenido de celda que colocar la información dentro de las mismas celdas. ¿Ok? Muy bien. Después que viene, después de pensión, en estas intenciones de registrar los ingresos, vendría entonces insertar una fila, vamos a insertar una fila y vendría entonces solidaridad. Solidaridad. Enter. Jóvenes, ¿qué es solidaridad? El gobierno, por el hecho que la persona gane más de 4 salarios mínimos, el gobierno por la derecha le quita un 1% de su salario. ¿Esto a qué se parece? Se parece más o menos a subsidio de transporte, aunque subsidio de transporte es a favor, solidaridad es en contra, pero para aquellos que ganan más de 4 salarios mínimos. Entonces, si se dan cuenta, es un porcentaje, es una variable también, y lo primero que tenemos que hacer es llegar hasta aquí esta variable, colocar solidaridad, el 1%, ¿sí? Me paso entonces a flujo y aquí en solidaridad le construyo la fórmula que es igual a lo que gana la persona. Aquí lo vamos a hacer, voy a darle escape cuando de pronto estoy en una fórmula y la trunco o algo así por el estilo, le doy escape para deshacer lo que hice, porque aquí, jóvenes, así como subsidio de transporte, también voy a utilizar la función si. Entonces comienzo igual si, abro paréntesis, la prueba lógica sería que si salario ganado por la persona es mayor, no es mayor igual aquí, aquí es mayor que, me voy a la hoja variables, salario mínimo, a ese lo multiplico por 4, jóvenes, por 4, punto y coma. ¿Qué pasa cuando gana más de 4 salarios mínimos? Entonces tomo, regreso nuevamente para flujo, tomo nuevamente salario y eso lo multiplico y me voy nuevamente para variable, lo multiplico por solidaridad. Ese es el segundo parámetro. Tercer parámetro, punto y coma, no le puedo descontar nada, o sea que le coloco 0, cierro paréntesis, presiono Enter y ahí está mi formulita de solidaridad. ¿Ok? Sencillo, pero ¿qué? Pero automático. Miren, vamos a colocar 1 millón de pesos. 1 millón de pesos acá. Enter. Y miren, tiene derecho a subsidio de transporte. Calcula pensión y automáticamente me saca la solidaridad. ¿Ok? Entonces, es importante tener en cuenta todas estas experiencias para que ustedes vayan entendiendo la practicidad de Excel. La recomendación, jóvenes, aquí es que no hagan las cosas mecánicamente. Repitan las veces que sea necesario el video, sí, pero no se lo aprendan mecánicamente, apréndanselo con la lógica de las cosas. ¿Ok? Entonces, esa es prácticamente mi recomendación. Muy bien. Voy a comenzar a formatear, a darle formato a la información que ustedes están viendo. ¿Cómo así?
¿Qué sería un formato en Excel? Un formato es como cambiarle la forma o la apariencia a lo que estamos viendo. Por lo menos este valor aquí de 1.000.000 es una información aislada. Colóquenlo aparte si quieren en una hoja y pregúntense qué es 1.000.000. Hasta que usted no le aplique un formato, entonces no va a saber si es 1.000.000 de pesos, no va a saber si es 1.000.000 de vacas, no va a saber si es 1.000.000 de personas, no vas a saber si es 1.000.000 de hojas. Entonces tenemos que colocarle exactamente un formato que de pronto referencie eso. Y si estamos hablando de salario, entonces eso es un qué, eso es una información en pesos. Entonces, ¿qué hacemos? Nos aseguramos que estamos en la opción inicio, nos vamos hasta acá, hasta el formato este que está acá de signo peso, le presionamos clic, lo aplicamos y él automáticamente me coloca el signo peso a la izquierda, me coloca unos punticos que referencian los millares y me coloca unas comas que referencian los decimales. Entonces la idea es que su sitio de transporte también tenga ese formato. Miren que los formatos no afectan a las variables, los formatos es para la información que se muestra, ¿ok? Ahí está eso lo mismo, pero hay veces aplicamos formatos o diferentes formatos y para no repetir lo mismo lo que hacemos es utilizar copiar formato, esta opción que está acá. Entonces, si queremos que este formato que tiene el salario se aplique a salud, a pensión y a solidaridad, entonces nos colocamos donde está el formato que queremos copiar y utilizamos esta opción que está aquí, copiar formato. Presionamos una vez y presionamos sobre la celda que queremos aplicar el formato. Miren lo que pasa. No utilicé esta opción, sino que utilicé esta de copiar formato. Ahora, no puedo, si le doy clic nuevamente aquí a este y a este, no puedo seguir pues aplicando formato. ¿Por qué? Porque para aplicar varios formatos consecutivos lo que tenemos que hacer es presionar doble clic sobre el botoncito. Entonces hagámoslo, nos colocamos nuevamente sobre salario, presionamos doble clic sobre copiar formato, aplicamos en pensión y aplicamos en solidaridad. Y todavía sigue con la forma del cursor con un signo más y una brochita para seguir colocando los formatos, pero para desistir de eso, entonces presionamos nuevamente clic sobre copiar formato. Listo. A ver, ¿por qué en el contenido de 0 me sale un signo como negativo? Esto no es que sea un signo negativo, es lo único que está diciendo es que no hay plata. O sea, eso no significa que no hay. Un 0 no es plata, por eso no hay 0 pesos. No tiene sentido, ¿verdad? Entonces lo que se le coloca es un guión, pero tampoco es un negativo, es que dice que ahí en solidaridad no hay dinero, no hay plata. ¿Ok? Muy bien, entonces no pasa nada, en la fórmula las cosas siguen siendo las mismas. Vamos a cambiar esto nuevamente por 2 millones de pesos. Miren, sigue siendo lo mismo, no hay ningún problema. Lógicamente aquí no se le calcula solidaridad. ¿Por qué? Porque es que no gana más de 4 salarios mínimos cuando tú ganas 2 millones de pesos. Pero si le colocamos 3 millones de pesos, seguro que sí gana más de 2 salarios mínimos. Y ahí es donde entonces se le descuenta el porcentaje de solidaridad. Bien, eso es porque estamos trabajando en estos momentos con peso. Listo. Vamos entonces a irle dando forma a nuestro cuadro. La idea es determinar nuestros ingresos, nuestros gastos y nuestro saldo actual, pero dependiendo de lo que cogemos, ¿cierto? Pero lo que cogemos ¿a qué? Lo que cogemos mes a mes, ¿ok? Entonces vamos a colocarle los meses con que vamos a trabajar y es algo así como esto. Vamos a arrancar desde diciembre. Vamos a suponer que yo quiero saber para el 2013, partiendo del mes de diciembre, cómo van a ser mis ingresos, mis gastos y mis ahorros
en el año 2013. Entonces, ¿qué vamos a hacer para colocar en cada una de estas columnas el nombre del mes? Insertamos una fila de primero. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Nos colocamos aquí en ingresos, nos vamos hasta insertar, que debe estar en la opción de inicio, insertar filas, ¿ok? Entonces, en la columna B, aquí exactamente en la celda B1, vamos a colocar aquí diciembre. Y la idea es colocar un año completo de ahí en adelante, o sea que aquí iría enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y así sucesivamente. Pero la idea tampoco es escribirlo. Entonces aquí vamos a comenzar a utilizar, jóvenes, en nuestra celda activa, el botón de relleno de la celda activa, en este caso este. Miren lo que vamos a hacer, nos colocamos sobre este cuadrito, miren cómo se transforma el cursor. Jóvenes, hasta que el cursor no se transforme de esa forma, no lo hagan porque es que no está ahí. Entonces traten de colocarse exactamente ahí, miren cómo se coloca, como una cruz delgada, negra. Entonces mantienen presionado el clic izquierdo y se van disponiendo hacia la derecha. Miren lo que va pasando. Ahí dice enero, ¿verdad? Si va avanzando, febrero. ¿Qué significa eso? Que automáticamente le va colocando le va colocando los meses. Abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Traten de hacerlo con calma porque a lo mejor se le va largo. O sea, la idea es dejarlo hasta diciembre. O sea, si están haciendo las cosas como yo, hasta la columna N, hasta ahí, lo soltamos y miren que automáticamente, doy clic en cualquier otra parte, automáticamente me crea, por así decirlo, los meses. ¿Qué pasó con esto? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué fue lo que pasó sinceramente? Excel tiene una característica que él hace auto relleno o también se llama autolista. Con el cuadro de relleno puedo rellenar las demás información. ¿Por qué, jóvenes? Porque hay una lógica. Después de diciembre viene enero. ¿Ok? Teniendo esa lógica, él se comporta de esa forma. Él asume que usted seguirá colocándole los meses que vienen. Él le ayuda, ¿no? O sea, aquí atinamos a que sea así. Porque igual usted puede decir, no, yo voy a trabajar esto semestralmente, entonces colocaría diciembre, colocaría junio, colocaría diciembre, sí, pero él trata de ayudarlo. Sí, pues si eso no es lo conveniente, entonces no lo haga de esa forma, sino que lo hace manualmente. Pero ya por lo menos en nuestro caso ahí nos ayudó, ¿vale? Bien. Vamos a insertar, no, vamos a dejarlo así. Vamos por favor, esto se llama seleccionar varias celdas, eso no lo hemos hecho. Vamos a suponer que queremos trabajar al mismo tiempo con la celda donde está diciembre y con la celda donde está enero, ¿ok? Si queremos trabajarlas al tiempo. ¿Cuándo trabajamos nosotros al tiempo una celda? Las trabajamos al tiempo, como por ejemplo cuando queremos aplicarle el mismo formato, mientras que estamos aplicando formato, que se lo vaya aplicando automáticamente a las dos. Entonces vamos a hacer eso. Hay varias formas de seleccionar las celdas al tiempo. Si nos colocamos acá y colocamos el cursor exactamente en la mitad de esta celda, que en este caso es B1 diciembre, mantenemos presionado el clic y nos disponemos hacia la derecha y lo soltamos, miren que esta celda se convierte en una sola, pero ahí está seleccionado, ¿ok? Entonces los contenidos de la celda se pueden centrar entre la misma celda. ¿Cómo lo hacemos eso? Lo hacemos con este que está aquí, se llama centrar, centrar dentro de la misma celda. Se parece mucho a combinar, pero combinar es otra cosa que ahorita más adelante se los explico. Pero este es centrar. Cuando yo aplico centrar, miren lo que pasa. O sea, tanto diciembre como enero se centran exactamente en sus respectivas celdas. Muy bien. Entonces, nuevamente voy a seleccionarlos. Suelto, o sea, me coloco acá, me coloco en la mitad, mantengo presionado el clic izquierdo y me desplazo hacia la derecha. Puedo inclusive, voy a clic acá para quitar la selección, me coloco en diciembre y me voy desplazando hacia la derecha y voy inclusive poco a poco
determinando qué celda quiero qué celda quiero seleccionar. Esto se le llama selección de celda. Y desde luego ahí presiono clic en este botoncito que está acá las veces que sea necesaria para cuadrarlo todo, ¿no? En este caso de diciembre a mayo lo centramos, le dimos un formato, eso también sería un formato, le dimos un formato de centrado, ¿ok? Entonces esa es una forma de ¿qué? Es una forma de seleccionar varias celdas. Muy bien, entonces voy a hacerlo con todas las celdas hasta diciembre y le voy a aplicar esto que está acá. Muy bien, bueno, voy a repetirlo porque si estaban centrados algunas y otras no, al presionar el primero clic lo deshace todo y había que presionar un nuevo clic, que en este caso ahora sí. Muy bien, en los ingresos, jóvenes, en los ingresos, en la parte de arriba de los ingresos, vamos a hacer una determinación de que realmente cuáles son los ingresos, incluyendo lo que lo disminuye. Entonces, solamente como ejemplo, después lo hacemos mucho mejor, puedo decir que esta es una fórmula con funciones aritméticas. ¿Cómo? Sin igual, ¿ok? Tomo salario, se lo sumo a subsidio de transporte. Después comienzo a restarle signo menos salud, signo menos pensión, signo menos solidaridad, ok, y presiono enter. Jóvenes, esto que está acá es una fórmula, pero es una fórmula aritmética, ok. Entonces de esa forma también podemos implementar fórmula. Vamos a terminar esta primera parte, esta segunda entrega del video, enseñándoles a cómo guardar lo que hemos hecho. Desde luego es una mala práctica que hayan transcurrido ya casi una hora y no hemos dado las instrucciones de guardar el archivo. Entonces presten mucha atención porque aquí llegó el momento. Hay varias formas también, pero lo más común es la siguiente. Recuerden que nosotros tenemos aquí el nombre del libro 1. Vamos a colocarle un nombre apropiado para la actividad que estamos haciendo. Nos vamos hasta acá, este archivo, ok, y le damos el botón guardar, o bien lo podríamos haber hecho por acá. Cuando yo me voy a archivo, miren que se desaparece todo. ¿Cómo vuelvo nuevamente aquí al botón, desde el botón inicio? Ok, entonces me voy a archivo nuevamente, le doy guardar, y como no lo he guardado, ojo jóvenes, como no lo he guardado, como nunca le he colocado un nombre, él me lo colocó sí, pero ese nombre no se lo coloqué yo. Como usted no le ha colocado ningún nombre, como nadie le ha colocado ningún nombre, entonces dice, hey, ¿le vas a seguir dejando libro 1? Entonces desde luego vamos a colocarle algo alineado a lo que estamos haciendo. Aquí le colocamos flujo efectivo, ok, personal, así se llama nuestro archivo, y en mi caso lo voy a salvar en escritorio y le voy a dar guardar, ok. Miren lo que pasa en la parte superior de la barra de títulos. Me va a contener entonces el nombre que realmente le he colocado. ¿Qué significa esto? Que ya mi información se salvó, que ya mi información está guardada, ¿ok? Si minimizo mi aplicación de Excel, minimizo acá, me doy cuenta que está acá. Jóvenes, ojo con esto, ese archivo se tiene que guardar, bien sea en un aula virtual de la institución, o bien sea lléveselo a una USB, téngalo en una USB, téngalo siempre disponible, o bien sea en su correo electrónico, pero trate de guardarlo porque este archivo va a ser la continuación de la siguiente entrega de video que vamos a hacer, ok. Entonces vamos por ahí, vamos poco a poco, vamos explicando detalles, vamos aplicando las funciones de Excel, vamos viendo diferentes formas, pero jóvenes, importante es que ustedes repasen las veces que sean necesarias las cosas que hemos dado. Les recomiendo mucho la función sí, les recomiendo mucho lo que tiene que ver con el manejo al entrar la información,
le recomiendo mucho todo lo que tiene que ver con el manejo de trabajar con dos hojas. ¿Ok? Todas estas cosas que se están dando acá, jóvenes, son para que posteriormente las retroalimentemos y no queden ahí simplemente tratando de hacer mecánicamente lo que dice el docente. No, la idea es que ustedes practiquen varias veces este video, lo vean las veces que sea necesario y vayan fortaleciendo esos temas que hemos dado hasta ahí, para que en la siguiente entrega de video que estemos aplicando cosas que ya hemos dado, ustedes recuerden fácilmente por qué se están haciendo las cosas así. Entonces dejamos hasta ahí, hasta una próxima entrega, que sería la entrega número 3.